Ahí estamos. Estamos en vivo. Saludamos. 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 Bueno, como veníamos diciendo, no recuerdo bien de quién es esta frase, pero cuando termina la Segunda Guerra Mundial y vuelven las cátedras, creo que fue Teodoro Adorno que retoma sus clases diciendo, como venía diciendo, ¿cierto? Pasó la pandemia, con todo lo que conllevó, volvemos a encontrarnos presencialmente después de 2 años. Es una emoción enorme, supongo que toda la cátedra comparte este acontecimiento. Hemos vivenciado o estamos vivenciando o estamos atravesando un periodo histórico, digamos que es parte a lo mejor de nuestra memoria no elaborada en este momento, todavía no logramos dimensionar lo que está pasando, lo que ha pasado. Aparentemente la pandemia estaría aflojando, estaríamos saliendo, hay una guerra en el medio de Europa, o sea, el ser humano se las ingenia para armar quilombo con mucha facilidad, técnicamente hablando. Bien, yendo un poco a lo nuestro, esta asignatura Psicología en Educación, me presento, soy Sebastián Greenblatt, profesor titular de la asignatura, presento a la profesora Guadalupe Aguirre, profesora adjunta, Noelia Casati, profesora adjunta, Iván Basalo, jefe de Trabajos Prácticos, Valentina Maltaneres, jefa de Trabajos Prácticos, Renata Laurito es auxiliar de primera y no está presente en este momento la profesora Quinn. Y usted se suma como ayudante, ¿su nombre es? Facundo Díaz de Torres. Facundo Díaz de Torres, que es un cursante pandemia que tenemos, sí. Que no puede creer que seamos personas de carne y hueso, todos nosotros, sí. Y no personajes que nos vemos en una pantallita. Bien, hay varias cuestiones formales que me parece que son las inherentes a una clase de presentación. En primer lugar, la asignatura voy a hablar de algunas cuestiones formales, tiene promoción directa. Las condiciones para la promoción para los estudiantes que estén en condiciones. Obviamente el porcentaje de asistencia de un 85% a los prácticos, tienen que cursar un teórico, los que promocionan o aspiran a hacerlo, y entregar un trabajo integrador. Pueden optar por los 2 teóricos, los que cursan teóricos, o sea, pueden cursarlos por amor al conocimiento o pueden cursarlo como condición de promoción. A las 6 de la tarde va a estar la profesora Aguirre a cargo de un teórico presencial y yo voy a dictar un teórico. Está anunciado a las 8 de la mañana, pero por razones humanitarias arranca a las 8:30, que va a ser de manera virtual y asincrónico. ¿Qué quiere decir? Que aquellos estudiantes que no puedan concurrir al teórico de la tarde por incompatibilidades de horario o no puedan estar presentes en el vivo que se va a dar en ese teórico, va a quedar grabado, subido a plataformas y su participación se dará en los foros que permite la plataforma. ¿Está? Entonces tenemos un teórico presencial y tenemos un teórico que puede ser presencial virtual o asincrónico. ¿Está? Los estudiantes que cursan la asignatura de manera virtual, que reúnen las condiciones que exige la facultad para el cursado virtual, la opción que tienen es hacer el teórico virtual de la mañana a modo de un teórico práctico, donde tendrán que ir respondiendo a las actividades que el profesor les propone. O sea, van a tener que tener una participación más activa adentro de los foros
o, como lo permite la plataforma, habrá un foro específico para dichos estudiantes. ¿Está? ¿Se entiende? ¿Alguna duda? Bien. Entonces, con respecto al programa de la asignatura, va a estar a disposición probablemente la semana que viene, previo al inicio de las actividades. Esta cátedra va a empezar las actividades la semana del 18. Exacto. La semana que viene no va a haber clases de esta asignatura. Por razones organizativas de la cátedra, vamos a arrancar la semana del 18. Estas razones organizativas se deben a que durante el año 2021 se jubilaron 3 docentes de esta cátedra: la profesora titular Laura Arocena, el profesor adjunto Ernesto Bonicato y la jefe de trabajos prácticos Alicia Bertaccini. Por lo tanto, la cátedra está en un proceso de reorganización que vamos a estar definiendo en estos días, y debido a ello nosotros vamos a estar comenzando la semana del 18. Pero más allá de los cambios o de las cuestiones que hacen a las cuestiones organizativas, sí. ¿La semana que viene va a haber teóricos? No. Se entiende por todas las actividades. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Hay materiales en la fotocopiadora del centro de estudiantes, y parte de esa organización es empezar a subir a las plataformas todo lo que pueda ser digitalizado. ¿Está? Bien. ¿Hay una pregunta? Sí. El número de aulas comunidades de la materia. No, eso no es de la cátedra. Claro. Yo me manejo, o sea, los alumnos que cursen conmigo, yo estoy cargando en el aula, tengo que lo encuentre acá. No, está ahí. Ok. Es la de Psicología y Educación, es N0867. Ahí está. ¿Cómo es? ¿Cuál? N0867. N0867. La que teníamos hasta el año pasado. Sí, pero parte de la reorganización es que yo tendría que acceder a los códigos de ese aula para poderla actualizar. Mientras tanto, no encuentro. Se me perdió. Ya va. Ese que dijeron teórico, práctico de... Es el aula de comunidades de la materia, de la cátedra. N0867. Si quieren lo escribimos para que... No encuentro. Y si no, está el aula de mi teórico N0916. N0916. Entonces queda del miércoles 18. Correcto. En esa plataforma están todas mis clases del año 2020 y 2021. Están todas grabadas. Y se irán sumando las nuevas. Es muy probable que se clone
información en una página y en la otra. Bien. Como ustedes saben, esta asignatura corresponde al quinto año. A partir de la modificatoria del plan de estudio del 2014, la facultad tenía, en el plan de estudio anterior, tenía 4 asignaturas dedicadas al campo educativo. Teníamos el trabajo de campo educativo, psicología educativa 1, psicología educativa 2 y la residencia educativa. La modificatoria del plan cambió, tenemos 2 materias dedicadas al campo educativo, perspectiva en educación, psicología en educación, cambió el nombre, y la correlativa superior es intervenciones en niñez y adolescencia. Nuestra asignatura correlativa a esta asignatura es psicodiagnóstico. Anteriormente era una de las sociales y individual 2. O sea, hay un cambio de estructura en el plan. Bien. Lo cual también esto implica que lo que hace a las asignaturas de quinto año, como lo dice la ordenanza 343 de CONEAU, ya se trataría de las asignaturas que tienen una orientación hacia las acciones profesionales, al quehacer de los psicólogos y psicólogas. Por lo tanto, bueno, los contenidos mínimos de la asignatura, conceptos y delimitación de la psicología en el ámbito educativo, quehacer del psicólogo, evaluación diagnóstica, tratamiento, asistencia, orientación y asesoramiento en lo concerniente a los aspectos psicológicos, en lo individual, grupal e institucional, intervenciones psicológicas en los procesos de enseñar, aprender, en problemáticas de la niñez, adolescencia y adultez. Abordajes de temáticas educativas contemporáneas, derechos humanos, género, violencia social, marcos legales regulatorios. O sea, es un tanto ambicioso los contenidos mínimos de la asignatura. Independientemente de los retoques que el programa está en proceso de ajuste, el programa serán 4 unidades. La primera abre al panorama de la psicología en educación. Hay un texto de mi autoría, Panorama de Psicología en Educación, que es un texto escrito para que los estudiantes puedan enmarcar la asignatura y ir profundizando con posterioridad los distintos aspectos que allí aparecen. Es por lo menos la idea con la cual yo lo he pensado, es como si una asignatura fuera un libro y algo así como el prólogo, algo que uno lee y más o menos puede entender de qué se trata, más allá de las profundizaciones posteriores. La problemática histórica de la psicología en educación, que ha sido como todo campo, según la teoría de Bourdieu, un campo de luchas, es decir, dentro de esta misma facultad hubo diferencias sustanciales en la génesis del plan de estudio del 87, el plan de estudio de Oguidemenin, no, 85 era, el 85, en donde, bueno, el campo de la psicología en educación ha tenido distintas tensiones. La idea es poder explorar esas tensiones. El trabajo de campo era una aproximación al campo de la educación, como para tener una dimensión de en qué consiste dicho campo y cuál podría ser, en todo caso, la labor psi allá adentro. Después, Psicología Educativa 1 era una psicología que en su momento la cátedra la funda el profesor Raúl Ajeno, tenía un fuerte peso de lo que son las patologías del aprender, los problemas de aprendizaje, las teorías de la subjetividad, y es de las pocas cátedras que históricamente trabajó psicología del niño, de la infancia. O sea, el psicoanálisis con niños estaba prácticamente ausente en la currícula y recién reaparecía
en psicología en educación o en psicología educativa. Después lo que era psicología educativa 2, que fue la cátedra del profesor Menin, ex decano de esta facultad en 2 periodos. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Quiere decir algo? Sí. ¿Vos de algo, chico? ¿Sí? ¿De qué año son? Quinto. Ah, bueno, ya me conocen entonces. Ahora la presentación. Bueno, le voy a leer un poema. Se llama Estrella Fugaz y dice lo siguiente. Esa estrella fugaz que un día apareció en mi vida despertó mi deseo más profundo en mí, sentimientos ocultos en mí. Esa estrella fugaz me despertó de un sueño dormido, donde mis sentimientos estaban dormidos. Esta estrella fugaz no es cualquier estrella. En cada luna, en cada noche, espero que ella vuelva, como esa noche mágica que apareció en mí y despertó sus sentimientos dormidos, donde sus besos y su caricia fueron la clave para despertar esos sentimientos. Hoy miro las estrellas, esperando que ella llegue, no pasa nada. Todo fluye, no pasa nada. Veo la estrella, refleja su rostro, su ojo color mar. Ahora no sé cómo evitar esto que despertó en mí. Sus suaves manos, sus suaves besos, sus suaves caricias dejaron mucho que decir de mí. Bueno, gracias. Demasiado los aplausos, de verdad. Se extrañaba también compartir poesía, pero ahora llegó la parte más difícil, que es la parte de la galera. Me quisiera colaborar con una moneda y ya muchísimas gracias de verdad por los aplausos que se re extrañaban. Gracias. Gracias, profe. Hola. Toma, querido. Gracias. Lindo poema. Bien, como les estaba diciendo, el campo social es un campo en continuo ebullición y movimiento. Hoy en día nos encontramos en una tensión muy fuerte entre las teorías de la subjetividad y lo que a grandes rasgos podríamos llamar el avance de las neurociencias. Y en el campo educativo puntualmente nos encontramos con que el debate se hace lo suficientemente complejo por la facilidad de elaborar ciertos diagnósticos prematuros a partir de el modo que se presentan fenomenológicamente ciertas problemáticas. Una correlación, llamémoslo así a grandes rasgos, entre el cerebro y el comportamiento, entre el cerebro y los déficits. Lo escuchamos permanentemente. La neurociencia también es un campo muy amplio, tampoco lo planteo en términos de demonización, y esto entra en tensión también con las teorías de la subjetividad. Es decir, es importante poder distinguir aquello que proviene del campo de las teorías de la subjetividad de aquello que tiene otras raíces epistemológicas. Las teorías clásicas, llamémosle constructivistas, que podríamos inscribirlas en el campo de la subjetividad, son las teorías de Piaget, de Vygotsky, y el psicoanálisis tardíamente se preocupa por el territorio, llamémosle, de los problemas de aprendizaje. Entra por el lado de lo que se llamaría la psicopedagogía psicoanalítica. Sin embargo, podemos ya rastrear en los trabajos de Melanie Klein, en la patología con niños, que muchos de esos niños tenían afectada la inteligencia, es decir, la inteligencia como un concepto bastante complejo de trabajar. Es decir, podemos pensar la inteligencia como una correlación con lo biológico, la inteligencia como algo que viene a producir cierta ruptura con el orden biológico. Bien. La tercera unidad lo que pretende profundizar es cómo transformar de estos debates por la subjetividad
lo que podríamos llamar cierta clínica del aprender, el diagnóstico, dicho a grandes rasgos con todas las reservas que sabemos que debemos ponerle en esta institución. Es decir, la pedagogía como práctica madre de la educación moderna, porque la educación es anterior a la modernidad y la educación es anterior a la pedagogía y así sucesivamente, pero si se sistematiza disciplinarmente, es incorporada a la biopolítica, Foucaultianamente hablando, a partir de la pedagogía y cuando el Estado toma a su cargo el sistema educativo. Es decir, la modernidad produce una primer gran revolución al tomar las poblaciones como cuerpos biológicos, que debe preservar, debe cuidar, debe curar, debe cuidar de que se porten bien y las debe educar principalmente. Entonces se genera un campo que no existía anteriormente y en el surgimiento de ese campo que no existía anteriormente aparece la niñez como un objeto de la ciencia. En esa niñez que aparece como objeto de la ciencia, la psicología viene a hacer su aporte y en el campo educativo tiene una historia de peso. Digamos que los orígenes de la psicología están fuertemente vinculados a la pedagogía europea, que no es cualquier pedagogía tampoco. Asimismo, la pedagogía ha tenido críticas de distintas características, es un campo, digamos, que marcha en paralelo al de la psicología, y una de las cuestiones más complejas que tiene la psicología en educación es no pedagogizar la psicología ni psicologizar la educación. Y ese es un borde bastante complejo y es una tentación recurrente en los autores del campo. Por otra parte, finalmente, como para hacer un pantallazo general del recorrido de la asignatura, obviamente tiene muchos matices en el medio, la educación moderna es una práctica institucional. Y en cuanto a práctica institucional, pone en acto, al mismo tiempo, como dice Sara Paín, que civiliza y capacita, también ejerce ciertos modos de violencias. Y en estos modos de violencias, lo que vamos a encontrar son analizadores institucionales de distintas características, también en un tiempo donde se vienen interpelando cuestiones que hace poquito tiempo nadie se cuestionaba. Por ejemplo, en lo relativo a las perspectivas de género, en lo relativo a lo que serían los paradigmas de la inclusión, en donde ciertos sujetos que en determinadas circunstancias transitaban los carriles paralelos del sistema educativo, hoy en día estamos frente a un paradigma de inclusión en donde esas mismas situaciones son aspectos a trabajar al interior del campo. Por otra parte, no podemos dejar de soslayar que la educación argentina, yo diría que tiene un hito mundial, que es la ley 1420. O sea, la Argentina desde el siglo XIX, a partir de la educación, acelera un proceso institucional biopolítico muy fuerte con la educación común laica. Proceso que en muy pocos lugares del mundo se dio, como se dio en la Argentina, y además desprendido del fuerte peso de la escolástica europea. El sistema europeo educativo pedagógico tiene una dependencia del escolástico, es decir, sale de los monasterios, es hija de la Reforma Protestante y tiene un peso institucional muy estricto, muy fuerte. La educación argentina en eso es bastante innovadora, pero no podemos, por otra parte, soslayar que nos enfrentamos a problemáticas un tanto más complejas que el clásico problema de aprendizaje. Es todo un debate, pero los cambios y aceleramientos que viene teniendo la modernidad a partir, sobre todo, de la segunda mitad del siglo XX, el aceleramiento y las mutaciones, por lo menos en este lado del globo terráqueo que nos tocan, del capitalismo, es decir, el aceleramiento de las políticas que hoy en día conocemos como neoliberales, con sus impases,
han producido una suerte de desgranamiento de lo que se llama habitualmente como tejido social, y que hoy en día nos encontramos en las instituciones educativas con lo que a grandes rasgos podríamos llamar las problemáticas de la marginalidad. Y que en esa marginalidad las instituciones también varían y cambian. Los comedores escolares, los distintos ámbitos o las distintas situaciones que se vienen presentando en el campo de la educación distan mucho de lo que aparecían en los textos clásicos. Uno lee un texto clásico de los años 60, de los años 50, vinculado al campo educativo, y las problemáticas que surgían eran de determinadas características. El hecho de que hoy en día tengamos una mutación generalizada de un conjunto de cosas, un estallido del concepto de infancia, por ejemplo, chicos que a los 6 años, 7 años trabajan, están con consumos excesivos de sustancias, al mismo tiempo son sumados al sistema escolar, están integrados, pero están integrados de una manera bastante compleja, con familias o viven en ambientes familiares bastante complejos, violencia, adicciones, padres presos, no hay adultos que se hagan cargo de las funciones más elementales. Son situaciones que en la medida que nos aproximamos al campo educativo vemos con mayor frecuencia. Lo mismo también podríamos pensar de lo que ha sucedido durante estos 2 años de pandemia. Es algo bastante interesante poder pensar cómo una institución que desde el siglo XVI en adelante, Comenius en adelante, el dispositivo del aula, como estamos aquí, ¿no es cierto? Este dispositivo fue inventado hace muchísimos años. Por primera vez en la historia cambió. El dispositivo escolar, masivamente, el dispositivo educativo, de manera inédita, pasó del aula a la pantalla, de manera masiva. No es lo mismo para los estudiantes universitarios, no es lo mismo para un jardín de infantes, no es lo mismo para una primaria, no es lo mismo los chicos que entran a la adolescencia durante este periodo. Bueno, son interrogantes que sería interesante también poder ir explorando y debatiendo este año. Es decir, nosotros desembarcamos de nuevo en un proceso histórico que merece interpelaciones fuertes. Es decir, somos parte de esta mutación en donde los dispositivos de control, como le gustaba decir a Deleuze, se han impuesto de una manera interesante. Es decir, uno en las vacaciones hasta compraba churros con Mercado Pago. O sea, este aparatito que tengo acá enfrente, que me está filmando, es el dispositivo de control más potente y poderoso que ha desarrollado el ser humano hasta el día de la fecha. Y nos hemos habituado a vivir con esto. Es decir, han cambiado, si vamos a la teoría clásica marxista, han cambiado nuestras nuevas condiciones de alienación. Por lo tanto, bueno, estamos en una época desafiante y creo que es el rol de la universidad poder desarrollar conceptos e instrumentos de interpelación que hagan al alivio del malestar en la cultura, y toda época desarrolla sus modos de malestar, sus modos de perversidad, pero también sus modos de búsqueda de salud. Así que bueno, no tengo mucho más que decir. Si alguno de los docentes quiere decir algo, si alguien quiere preguntar algo. Ya hay una mano. Perdón, ¿algún texto con el que podamos ir a la Cámara de Cultura, ¿Manora? Sí, yo había mencionado anteriormente Panorama de Psicología en Educación y Psicología en Educación en tiempos de pandemia, que es un texto que creo, de mi autoría, que lo escribí en mayo del 2020. Recién arrancaba el aislamiento, las ASPO se llamaban en ese momento. Se encuentran en
No, porque yo fui ayer a fotocopiadora y no hay nada de la fotocopiadora. No, sí, en fotocopiadora yo lo dejé. Este último que dijo en el programa mental. ¿Qué programa sacó usted? No, este último que dijo en el programa mental, ¿no es cierto? Es que, ¿qué programa tiene usted? 2021. No, porque, como le decía anteriormente, al principio, el programa va a estar a disposición la semana que viene. En fotocopiadora está, yo lo dejé ahora casi en más de 15 días. No lo habrán encontrado, pero estaba. Bueno, lo subimos a las aulas virtuales. Chicas, no tienen difícil conexión cada una para En la material del centro de estudiantes yo dejé todo. Bueno, se suben a las plataformas, no hay problema. De todos modos, perdón, les hago una aclaración que puede servir. Estamos tratando de armar también una carpeta, ¿sí? Que va a estar subida a un drive con todos los textos y después en cada espacio de práctico les vamos a compartir esa carpeta, ¿está? Así que el que quiere ya lo busca en fotocopiadora, lo que ha dejado el profesor, pero si no, en cada práctico nosotros vamos a compartirle a los alumnos de nuestras comisiones esa carpeta para que puedan descargar los textos, ¿está? Así que no se desesperen. Sí, también respondiendo a lo del material, estos textos que les acabo de mencionar, también con objeto al comienzo de la pandemia y de poder establecer contacto con los estudiantes, yo tengo un grupo de Facebook que es Teórico Profesor Greenblatt, que ahí están los materiales, pero lo estoy transfiriendo todo a las aulas de comunidades para que quede más prolijo y más claro, porque en el Facebook tenés que estar buscando, yendo y viniendo y es bastante molesto. Pero esto lo vamos a subir a comunidades en breve, pero en la material de estudios está, porque yo lo dejé. A lo mejor la persona con quien hablaron no está informada o desconoce que está ese material, pero está. 2 horas estuve haciendo la escuela ayer y cuando llegué, las 3 materias que quise sacar no había, de las cuales 2 dicen que dejaron las cosas ahí. Y es unánime que dicen que no tienen información y que no tienen nada, o sea, lo han computado entre ellos. Está bien. O sea, no sé. Yo entiendo, lo voy a tratar de resolver, pero esto es un problema de organización de la material de estudio. O sea, si uno deja el material, yo no estoy psicótico, sé que dejé el material ahí. Ahora, si el material no está, esto es algo que pasa por una cuestión interna de la organización. O sea, si no, yo creo que hago cosas que no hago. Todavía no estoy en esa situación. Pero bueno, a ver. No le entiendo la pregunta. No, dejé muchísimo material, incluso hay mucho material con, digamos, hay le dejé una lista de textos que ellos me dijeron que iban a cotejar cuáles tienen y cuáles no, cuáles me van a pedir si no los tienen. Pero al mismo tiempo, tengámonos paciencia, vamos a ir cargando en comunidades todo lo que pueda estar virtualizado para ser más accesible. ¿Está? La próxima clase, las clases arrancan el 18, la semana del 18, así que está toda esta semana. ¿Está? Profe, debe ser que no tiene armado los parabrismos. Por eso dice que no tiene material. Lo tiene que acomodar donde tenga tus limpiadores.
Perdón, no se vayan porque queremos 2 palabritas cada uno de nosotros decir a quienes están inscritos en nuestras comisiones. Así que aguarden un poquito más, unos minutitos, escuchamos a los compañeros y después nos presentamos y ya los liberamos, ¿sí? Vamos, un poquito más. ¿Hay alguien que quiere decir algo? Sí, dale. Seguramente debe haber una Facebook clave de matriculación. Tengo que aceptar. No, debe pedir clave de automatriculación. Hay que averiguarla cuál es. Hay que entrar en el aula y fijarse cuál es la clave. Tengan paciencia, ya vamos a ir armando y solucionando todos esos inconvenientes. Arranquen, vamos. Bueno, no les tomamos mucho tiempo, la idea era presentarnos. Nosotros somos de la Mazota. Nosotros somos del MUDE, Movimiento Universitario Vita. Bueno, y primero que nada, darles la bienvenida a la presencialidad, otra vez a la facultad, a lo que es cursar, a la llena y vamos a hablar, volver a los juegos. Y bueno, marcar un poco, bueno, como desde parte de nosotros, hay elecciones. Comentar un poco lo que venimos a traer, lo que somos. Bueno, nosotros vamos a contarle brevemente 2 o 3 propuestas y un proyecto que ya presentamos. Uno de ellos es un proyecto ya aprobado, que es el de prioridad de rendido. No sé si estaban al tanto, si sabían sobre este proyecto. La idea de este proyecto es que personas que trabajen en alimentos a cargo, embarazadas o que estén en periodo de lactancia, pueden presentar el certificado. Buscan el certificado en la secretaría y lo pueden presentar para rendir primeros. Bueno, después también tenemos un proyecto en construcción en este momento, que es el proyecto de la enciclopedia, que consiste en una plataforma virtual en la que todos los alumnos pueden aportar sus apuntes, sus textos, lo que ustedes quieran. La idea sería hacer como una especie de PEC, pero que tratemos de organizarla bien para que los apuntes no se pierdan en el quilombo que son los archivos en Facebook. Claro, la idea es que esté dividido y que sea cómodo, sin foros, nada por el estilo, y que se pueda participar, que sea como una biblioteca. Ya se van a enterar cómo poder contribuir a la enciclopedia, así entre todos podemos tener más facilitado el acceso a los apuntes, resúmenes, textos de la facultad. Después también quería hablarles del proyecto de la UTEP en el 2016. Presentamos un proyecto que fue aprobado en el 2019, empezó a regir. El proyecto consiste en que en el bar público de la Facu haya una góndola destinada exclusivamente para los productos de la UTEP, que es la Unión de Trabajadores de la Economía Popular. No sé si algunos vieron la feria que estaba más que entrando en la puerta de la Facu. Así que bueno, la idea de eso también es que todos tengamos acceso a productos a precios accesibles y que bueno, también que los trabajadores de la UTEP puedan acceder a la economía popular, a la economía de la facultad, perdón. Bueno, en relación a lo que decía Lu recién, estamos muy contentos de volver a la presencialidad, de encontrarnos con ustedes, de encontrarnos entre nosotros también, en el marco de las elecciones estudiantiles. ¿Estamos hablando? Ok. Bueno, y en base a eso queremos invitarlos a una serie de actividades. Vamos. Bueno. Gracias.